Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, muy buen día. Primero quiero ofrecerles una disculpa. La semana pasada, por cuestiones tecnológicas, no, nos quedamos en la presentación del plan. Quisiera dividir el encuentro de hoy en dos momentos. Un primer momento para que terminemos de visualizar lo que será nuestro plan para desarrollar el Seminario de Filosofía de las Ciencias en este doctorado. Y segundo, darle lo que considero deben ser unas notas para contextualizar y aproximarse a lo que debería ser una revisión de la filosofía de la ciencia y vislumbrar algunos retos que ésta tiene, y esto le servirá para trabajar su análisis crítico de la primera unidad. No tienen aún nada en la plataforma porque quiero presentarles el plan a lo que voy a proceder en estos momentos. Bien, les decía, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Les decía la semana pasada que vamos a ver el Seminario de Filosofía de la Ciencia para este doctorado en Humanidades, Mención Educación. Fundamentalmente de lo que se trata es de que ustedes aborden críticamente las distintas discursivas de la filosofía y las vinculadas con el horizonte epocal en el cual se inscriben. No solo una revisión histórica, sino una revisión de lo que son los retos actuales del pensamiento, de la filosofía, y cómo podemos contribuir desde nuestros espacios, desde América Latina y el Caribe, que es algo de lo que hago mucho énfasis, para promover un nuevo pensamiento más contextualizado y más pertinente con lo que somos nosotros, a fin de generar pensamiento reflexivo y crítico sobre las ciencias y su implicación, por supuesto, en la educación, que es el ámbito del que trata este doctorado. Eh, Así les decía yo que la primera unidad va a comprender de analizar las perspectivas sobre las ciencias, sus problemas y sus retos. Para esto yo les propongo un análisis crítico. Nuestros trabajos tendrán una característica por el nivel en el que ustedes están y correspondiente a lo que debe ser eh, sus producciones luego, bueno, durante el transcurso, pero fundamentalmente preparándolos para lo que ha de ser la producción de su tesis doctoral, tendrán la característica de ser producciones individuales. Bien, entonces el análisis crítico, que constará fundamentalmente de analizar los principales problemas y retos de la ciencia, para los cuales digo que pudiesen servir de una antesala a las notas reflexivas que hoy les traigo. Va a constar de 3 a 5 cuartillas este análisis, me refiero a páginas, de 3 a 5 páginas, con un análisis crítico, profundo, por supuesto, y que podrán entregar el 1 de mayo. Para una segunda unidad vamos a analizar el desarrollo histórico de la filosofía desde una postura no eurocéntrica. Para esto, por supuesto, tenemos que ver con ojo crítico, una mirada más reflexiva, aguda, lo que se nos ha presentado como propuesta filosófica universal, que es el pensamiento eurocéntrico, y luego todo desde lo que de esta postura eurocéntrica surge, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer una matriz de análisis. Eh, lo van a presentar el 15 de mayo. ¿Qué vamos a abordar en esa matriz de análisis? Bueno, fundamentalmente las propuestas filosóficas antes del helenocentrismo. ¿Habían? ¿No habían? ¿Cuáles eran las culturas que las contenían? ¿Cómo se implanta la filosofía helenocéntrica? ¿Por qué nuestros textos de historia de filosofía de la ciencia, de filosofía pura, se plantean desde la historia meramente occidental?
nuestros libros de filosofía, a veces sin aclararlo, inician desde los griegos el planteamiento sobre filosofía de la ciencia. Y luego, ¿qué sucede para que esa filosofía se convierta en universal? Es universal entre comillas, que es lo que, bueno, se ha dado en llamar la filosofía renacentista y lo que la filosofía de liberación latinoamericana llama la conquista del Atlántico. La matriz de análisis también es individual. En una tercera unidad, que sería para el 22 de mayo, trabajaríamos un ensayo donde abordaríamos los temas fundamentales de qué conocemos como filosofía moderna, qué conocemos como modernidad. Para este ensayo, a mí me gustaría que tuviésemos un encuentro sincrónico previo, de modo de que podamos conversar sobre algunas cosas que considero pueden servir de fundamento teórico, de referente teórico, más allá de lo bibliográfico que se les facilitará, eh, para que trabajen este ensayo. Y allí, por ejemplo, pueden surgir dudas investigativas, pueden surgir algunos problemas, pueden surgir algunas preguntas que van a encauzar el escrito. El ensayo es un ensayo crítico, muy desde una postura de lo que ustedes hayan leído y van a leer sobre el tema. No es un ensayo de tipo publicable para el momento, pero vamos a guardar ciertas normas que le daré en ese encuentro presencial que les estoy diciendo. Aparte de lo que se conoce como filosofía moderna y cómo este tipo de filosofía, este tipo de pensamiento globaliza a todo lo que conocemos como mundo, es tanto que es imperativo hoy, vamos a abordar también la búsqueda de una filosofía contemporánea desde lo que para algunos parece una nueva forma de pensar, que es lo que Michel Foucault planteó a finales del siglo XX, desde mediados hasta finales del siglo XX, en la búsqueda del sujeto, las reconsideraciones sobre el concepto de poder, y por supuesto vamos a abordar lo que se ha hecho desde mediados del siglo XX en América Latina, en tanto la corriente llamada filosofía de la liberación. En una cuarta unidad, que será un foro que estará aperturado desde el 29 de mayo hasta el 5 de junio, nosotros vamos a analizar los planteamientos actuales de la filosofía de las ciencias desde el sur. Con este sur no me refiero a un sur geográfico, me refiero a un sur global. Así que abordaremos fundamentalmente contenidos que tengan que ver con las epistemologías del sur y la decolonización del saber, planteamientos hechos por Boaventura de Sousa Santos, y una mirada, aparte de los planteamientos hechos por Boaventura, a una mirada a los planteamientos hechos por Enrique Dussel, filósofo argentino radicado en México, y el grupo que él lidera. Pues, como pueden darse cuenta, cada estrategia de evaluación tiene una ponderación evaluativa del 25%. Creo que las fechas están lo suficientemente flexibles como para poder entregar todo, todo de manera cómoda. Sin embargo, si ustedes tienen alguna sugerencia en este momento, yo creo que pueden hacerla, y si no, podemos pasar al segundo momento del encuentro. Los escucho. Buenos días, profe. Buenos días, Jainer, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, con respecto al ensayo, nos gustaría que quedara la fecha de ese encuentro sincrónico para esas orientaciones que Ah, nos va a bueno, dar establecida. me parece perfecto. ¿Les parece, por ejemplo, primero, les parece si el encuentro pudiésemos tenerlo el 15 de mayo y daríamos hasta el 29 para el ensayo? Perfecto. ¿Y la hora?
Debe ser en la mañana, ¿no? Sí, claro. Digo en la mañana, pero la hora precisa sí tendría que yo Coordinarla. pasarla a la coordinación, que son ellos los que Perfecto. programan los encuentros, ¿sí? Bueno, listo. O no sé, pues igual como es una cuestión de consenso, pues los demás compañeros, pues a quienes les conviene en la mañana y si la mayoría les conviene en la tarde, pues que sea en la tarde. Por mí no tengo pues, Sí, bueno, inconveniente yo trataría de de las dos. adaptarme también a lo que diga la mayoría. Perfecto. Si a ustedes les Buenos parece. días para todos. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Para hablar. Gracias, profesor. Quiero decir que los días sábados, aunque estamos en confinamiento prácticamente total, por ejemplo, hay algunos de nosotros, como en mi caso, soy rector de una institución educativa y profesor universitario, y a mí, para mi conveniencia, bueno, no es una imposición, es una sugerencia, que ojalá este tipo de encuentros sincrónicos pudiese hacerse en las horas de la mañana. Muchas gracias. Bien, Jorge, gracias a usted. Fíjense una cosa, yo, que por supuesto también mi desarrollo laboral es en instituciones universitarias, también tengo, al igual que Jorge, responsabilidades administrativas en otras instituciones universitarias. Yo no tengo problema si ustedes en algún momento quieren que nos encontremos entre semana y no necesariamente el sábado. Yo de verdad no tengo problema, pudiésemos organizarlo y tal y cuadrar. Si la mayoría le sirve en la mañana de los sábados o nos podemos encontrar otro día, yo también me adapto a lo que ustedes, lo único que tenemos que programar la fecha para yo poder colocar en mi planificación que sea necesariamente en la mañana. Pero yo me adapto a lo que a ustedes les favorezca más, por supuesto. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, entonces, bueno, Y bueno, ustedes ya ven. tenemos dos votos en la mañana. Ujú. Si alguien más tiene inconvenientes con la hora, les parece preferible alguna hora en concreto, nos dicen. Muy buenos días para todos, Dios me los bendiga, aquí escuchándolos, Amén, Delphi, ¿cómo está? recibiendo la opinión. Muy bien, gracias a Dios, profesor, deseándoles que todos se encuentren muy bien en sus hogares en medio de esta situación difícil que estamos viviendo. Bueno, escuchando los puntos de vista, pues yo tampoco tengo ninguna objeción, me gustaría en las horas de la mañana, los sábados, de todos modos, si también se puede programar cualquier día de semana, pues ya nos tocaría con el grupo verificar bien, porque como también laboramos en las instituciones, no vaya a afectar el horario en algunos, pero por mí en las mañanas de los días sábados, más que en las tardes, porque también me ocupo, no solamente soy docente, ejerzo otras actividades a nivel comercial, entonces también hay que dejarle un espacio a la familia. Sí, claro. Entonces, reitero las horas de la mañana. Bueno, muchísimas gracias y estoy Perfecto. atenta. Fíjense lo que les propongo entonces. El 15 de mayo vamos a plantear un encuentro sincrónico con el objetivo de dar el referente teórico que sirva para el ensayo propiamente. Vamos a modificar la fecha de entrega del ensayo, que lo tenemos para el 22 de mayo, lo vamos a dejar para el 29, el mismo día que inicia el foro. Sin embargo, les propongo algo. Por ser el ensayo un escrito que amerita mayor dedicación, revisión y reescritura, por supuesto, porque así es escribir, yo les propongo que dejemos la fecha abierta del ensayo hasta el 5 de julio. ¿Les parece así? Me parece bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, Entonces, profe. entonces el 15 de mayo nos vemos en encuentro sincrónico. Con el favor de Dios, sí, señor. Con el favor de Dios. Y el ensayo lo entregaríamos el 5 de junio. Incluso, por ejemplo, lo que vamos viendo en el foro desde el 29 pudiese servirles para afinar algunas cosas. ¿Tienen alguna otra consideración respecto al plan?
Esto lo voy a montar en la plataforma, tranquilos. ¿Tienen alguna otra consideración respecto al plan? Totalmente de acuerdo, profesor. También tenemos, por supuesto, un grupo de WhatsApp en el que estamos ahí para cualquier asesoría, cualquier duda, con elementos técnicos básicamente del curso y para irles apoyando y acompañando. Puede compartir el, profe, puede compartir el grupo de WhatsApp, por favor. Creo que ya nos incorporaron a todos. Sí, vale. El mismo que... Ajá, es a mí no me correcto. llega. El mismo grupo, yo A mí no me estoy ahí, cualquier cosa, si tienen preguntas concretas, bien directas, entonces yo estoy ahí para orientar. Vale. Bien. Les decía que entonces en la primera unidad tenemos un análisis crítico que tratará sobre las perspectivas sobre las ciencias, sus problemas y sus retos. Y bien, les decía también que me gustaría contextualizar en algunas notas de manera breve algunas cuestiones que pudiesen servirles para ese análisis crítico. Es una mirada fundamentalmente a aclarar que la discusión sobre filosofía de las ciencias es tan antigua como el debate mismo sobre qué cosa es ciencia, ¿no? Y que ustedes se pueden encontrar en la literatura dos tradiciones importantes, dos tradiciones fundamentales que son las que han precedido la mirada de lo que es filosofía de la ciencia, que es la tradición aristotélica y la tradición galileana. Son las mismas tradiciones, ¿verdad? O el principio de las mismas tradiciones que nos podemos encontrar aún con debates metodológicos, por ejemplo, sobre cómo debemos abordar el conocimiento, si desde perspectivas cuantitativas o cualitativas, si desde perspectivas que promuevan la comprensión del mundo social, el mundo real, o que solamente sean vistas por la explicación de fenómenos. Esto tiene un principio, esto tiene un origen, esto no siempre fue así. La búsqueda y generación del conocimiento fue durante un largo periodo de la humanidad la hoja de ruta que marcaban las necesidades sociales. Era eso el punto de partida del conocimiento. La reflexión permanente, el diálogo, la experimentación libre, eran los ejercicios que movían el conocer en todas las culturas, como el modo de llegar a diversas formas de conocimiento. Es decir, no había una sola forma de conocer que se dijera universal. Ese universal, quiero recalcar nuevamente, que es entre comillas, pues yo soy de los que duda que exista algo realmente universal, sino más bien las diversas culturas tenían diversas formas de conocer y diversos métodos por los cuales conocer. Si esto es así, ¿desde cuándo entonces la búsqueda y generación de conocimientos tiene una forma, un método imperante, tiene un paradigma y una teoría del conocimiento? ¿Qué tuvo que pasar para que el punto de enunciación de unos pocos fuese el punto de enunciación de lo universal? Nuevamente entre comillas. Vemos en los libros de historia, se nos enseña en todos los niveles educativos que el punto de partida del conocimiento es Europa. Y entonces al estudiar filosofía de la ciencia, la filosofía occidental nos enseña que Descartes es el padre de la filosofía moderna y que su pensamiento es el sustento de todo acercamiento al conocimiento tangible y que ese conocimiento solo es verdadero si es objetivo y si se cuantifica. Si este es el origen de la modernidad, me refiero con esto al planteamiento de que el pensamiento de Descartes
es el origen. Entonces, ese origen determina qué contiene la modernidad. ¿Qué cosa es la modernidad? ¿Ve? En un segundo encuentro, vamos a ver con más detenimiento, que es materia para la producción escrita que ustedes tienen, sobre qué cosa realmente es la modernidad y cuándo empieza a darse. Marisol, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, profe, no será, no sé si será mi audio o qué, pero se corta mucho la transmisión, no sé, la voz se entrecorta. ¿Ahora me escuchas perfectamente? A ver, repite, a ver. ¿Me escuchas? Sí, sí, así le escucho un poquito más. Dale, gracias. Fernando. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos compañero. días, Fernando, ¿cómo está? A la compañera que en el caso mío, pues el audio es perfecto. De pronto será la ubicación o Sí, alguna... pudiese ser. Sin embargo, voy a tratar de ir de a poco en las ideas que estoy planteando para que logren quedar claras. A ver, quedábamos en el planteamiento eurocéntrico de que el principio de la modernidad en lo que respecta al pensamiento es la filosofía cartesiana. En su teoría homogeneizante, Descartes plantea dos fundamentos: un fundamento ontológico y un fundamento epistemológico. El primero, el fundamento ontológico, desarrolla el dualismo entre cuerpo y mente. Antes de ese planteamiento de Descartes, cuerpo y mente eran uno solo. Ahora no. Ahora Descartes plantea un dualismo. ¿Qué quiere decir con esto? Son sustancias distintas. Por lo tanto, las acciones emprendidas por cada uno responden a distintas naturalezas. Por supuesto, dándole preponderancia relevante a la mente sobre el cuerpo, ¿no? De allí el nacimiento del ego cogito. ¿A qué lleva esto? A que en el segundo fundamento, el fundamento epistemológico, afirma que el yo solo puede alcanzar la certidumbre por medio del solicismo explicativo, ¿no? Que vendría a ser como un monólogo interno. Lo que los juristas llaman el solicismo aristotélico. Este planteamiento tiene toda la intencionalidad de plantear la búsqueda del conocimiento donde no hay una producción dialógica con el conocimiento. De allí la falsa objetividad del conocimiento. Porque no puede haber ninguna producción dialógica con el conocimiento, es decir, se debe buscar el conocimiento fuera del individuo y no dentro del individuo. Lo que genera per se un conocimiento no situado, un conocimiento descontextualizado, una egopolítica del conocimiento, un conocimiento desde un no lugar, porque tengo que indagarlo sin la subjetividad propia del que investiga, del que conoce. Entonces, el universalismo epistemológico inaugurado por Descartes pretende reemplazar al Dios de la cristiandad. Fíjense que cuando digo cristiandad, aclaro que no debemos confundir esto con cristianismo, que es lo que viene después, la imposición del pensamiento de una iglesia, fundamentalmente de una forma de ver el mundo desde la religiosidad. Y pretende reemplazar a este Dios y producir un conocimiento equivalente a Dios. Según Enrique Dussel, la arrogante e idólatra pretensión de divinidad de la filosofía cartesiana viene desde la perspectiva de alguien que piensa en sí mismo como centro del mundo, porque ya ha conquistado el mundo. ¿Quién es este ser entonces? Es el ser
europeo es el yo conquisto que viene antes de el yo pienso cartesiano, que comienza con la expansión colonial de Europa en 1492. Ese es el cimiento de esta visión europea, eurocéntrica, helénica del pensamiento mal llamado universal, ¿verdad? Porque una vez que los europeos conquistan el Atlántico y colonizan lo que hoy conocemos como América, se fundamenta todo un tipo de conocimiento desde el desechar múltiples tipos de conocimiento, desde el desconocer las cualidades que pudiesen tener todos los demás tipos de conocimiento existentes. Es decir, suplantan al Dios de la cristiandad considerando al ser europeo, blanco, hombre, patriarcal, machista, una raza superior que suplanta a esa divinidad. Por tanto, lo que esa raza superior considera conocimiento es lo que debe implantarse como conocimiento absoluto a todo lo que se conoce como mundo. Esta racionalidad de la que hablo es la que fundamenta a la ciencia moderna desde el siglo XVI y desarrolla básicamente el dominio bien desde el campo de las ciencias naturales, pero 2 siglos más tarde lo extiende hacia las ciencias sociales y hacia lo que se llama ciencias humanas, ¿no? El modelo de la racionalidad implantado por la modernidad europea marca fronteras profundas, específicamente con 2 formas de conocimiento que están consideradas irracionales y por lo tanto perturbadoras: el sentido común y las humanidades o estudios humanísticos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el choque de lo que se ha planteado como racionalidad universal y cómo esta racionalidad desconoce justamente las ciencias de lo que es el objeto de este programa doctoral. Entonces, para que vayan atando cabos de cómo se implanta una racionalidad que no siempre fue así, que tiene un punto de gestación, que tiene una génesis y que esa génesis fundamentalmente es todo el desarrollo de la conquista del Atlántico y cómo Europa, un país un continente que hasta el momento era periférico, porque el centro cultural no estaba en Europa hasta la conquista del Atlántico, empieza a gestar todo un proceso de dominación, colonización, implantación de una concepción de conocimiento único, universal, glorioso y divino, ¿no? Convirtiendo el nuevo modelo en global y por ende en una racionalidad totalitaria, niega el carácter racional de todas las formas de conocimiento que no cumplieran con sus principios epistemológicos y sus reglas metodológicas. Esta es la característica fundamental que tiene esta racionalidad y lo que la distingue de los paradigmas que la preceden, ¿no? Con base en estos supuestos, el conocimiento científico avanza por la observación no comprometida y libre, sistemática y hasta donde sea posible rigurosa de los fenómenos naturales. Es total la separación de la relación ser humano-naturaleza. La naturaleza es concebida pasiva, eterna, reversible incluso. Es concebida como un mecanismo cuyos elementos compositores pueden ser desmontados. Y de allí el nacimiento de una visión mecanicista del ser humano, pero también de la naturaleza, de los problemas sociales y de todo lo que tuviese que ver con conocimiento. ¿Qué permite esto? Que se establezcan leyes absolutas por las cuales conocer. Y es fundamental que tengan esto presente
en términos de filosofía de la ciencia y del cómo conozco, ¿no? Es por esto que Descartes va de las ideas a las cosas y no de las cosas a las ideas. Es por eso que él plantea el yo pienso, luego existo. Es decir, primero la mente, preponderancia de la racionalidad de la mente y sobre todo el planteamiento de la mente cartesiana, porque no es de cualquier racionalidad ni de cualquier mente, sobre las cosas. Preponderancia de las ideas sobre las cosas. Esas ideas que presiden la observación son ideas eminentemente matemáticas. Es decir, no son ideas fundamentadas en aspectos sociales, son ni humanos, son ideas fundamentadas en las leyes naturales. La matemática proporciona entonces a la ciencia moderna no solo el instrumento privilegiado de análisis, sino también la lógica de la investigación e incluso el modelo de representación de la propia estructura de la materia. Y estos son cosas que debemos criticar profundamente, porque ¿cuál es el objetivo de un programa como el que estamos comenzando con ustedes, pero que vamos a construir cosas riquísimas y distintas? Y es fundamentalmente desarrollar, crear nueva teoría. Pero ¿hacia dónde debe ir esa teoría, no? Una teoría que debe criticar la racionalidad que está en crisis y privar alternativas de nuevas racionalidades recreadas y creadas desde nuestros espacios. En el siglo XVIII, este espíritu es ampliado y profundizado desde una efervescencia intelectual. Las luces, el siglo de la Ilustración francés, que creará las condiciones de emergencia de las ciencias sociales como disciplinas académicas. Fíjese que no tenemos mucha diferencia de tiempo con estas disciplinas, ¿no? Con lo que conocemos como ciencias humanas y ciencias sociales. Fíjense que no hablo del nacimiento tampoco de las ciencias sociales, pues soy de los que cree firmemente que los principios de las ciencias sociales y de las ciencias humanas habían sido establecidos en el siglo XIII, es decir, unos 500 años antes, por un pensador en Turquía llamado Ibn Haldun, y que ese pensamiento luego desde unas traducciones en el siglo XIX son tomadas por Durkheim para plantear su teoría sociológica, y hoy día entonces Durkheim lo concebimos como uno de los padres de la sociología universal. Es casi un hurto histórico lo que se hizo, ¿no? En ese robo del pensamiento. Entonces, la conciencia filosófica de la ciencia moderna que tuviera en el racionalismo cartesiano y en el empirismo de Bacon sus primeras formulaciones, vino a resultar en el positivismo del siglo XVIII. Entonces, dado que para que el positivismo concibiera conocimiento científico, solo estas disciplinas formales de la lógica y la matemática, todas las ciencias que nosotros conocemos como ciencias empíricas, según el modelo mecanicista de las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas nacerán para ser empíricas. Y todo el desarrollo científico que se gestó en las ciencias del ser humano, en las ciencias humanas y en las ciencias sociales, se vio por la lupa de la lente que planteaban las ciencias naturales. Y fuimos nosotros acostumbrados a medir toda la realidad social y la realidad humana como pudiese medirse las leyes en la naturaleza. Ese es el nacimiento de nuestra ciencia. Nacen viciadas por una racionalidad científica que se pretende universal y que además está profundamente permeada
por lo que el método científico positivista dice y por lo que el paradigma de la mecanización del mundo dice. De más está decir que la vertiente epistemológica más marcada fue designar a los estudios científicos de la sociedad los supuestos de las ciencias naturales, porque se concibe como un conocimiento universalmente válido. Todo lo que no entrara por el ojo del paradigma positivista y antes del paradigma mecanicista no era considerado conocimiento. Todo lo que no entrara por esa norma no era considerado válido. Y aún lo podemos ver incluso en instituciones universitarias, como todo lo que no es cuantificable, observable y medible no es considerado conocimiento. Por lo tanto, desde esta racionalidad, por más diferencias que haya entre fenómenos naturales y sociales, es siempre posible estudiar a los fenómenos sociales como si fuesen fenómenos naturales. Es decir, ver los fenómenos sociales como cosas y no lo son. El mismo Durkheim, en el siglo pasado, explica que es necesario reducir los hechos sociales a sus dimensiones externas, observables y medibles. De este sentido, es que las ciencias sociales y todo su sistema conceptual se vio impregnado desde sus orígenes, desde que nacieron como disciplina, por los saberes ideológicos que planteaba el poder moderno colonial. Entonces, eso es fundamental. La primera crítica que debemos hacer para saber cuáles son los retos de las ciencias actualmente es que hay un paradigma de la racionalidad que es imperante, impositivo, dominante y colonial, que fue implantado en sectores como América Latina y el Caribe, por ejemplo, nosotros pertenecientes al sur global, que está en crisis y que es necesario emerjan nuevas formas de racionalidad. Con esto quiero decir que si la racionalidad científico-técnica europea precisaba en ese momento acceder a los secretos más ocultos para dominarla, obligándola a obedecer los designios humanos en cuanto a imperativos de control, el mundo social también debía darse el mismo tratamiento y se le dio el mismo tratamiento. Ahora, ¿cuáles creen ustedes, por ejemplo, que son los grandes retos que tiene la ciencia, ¿no? La ciencia moderna? Fíjense, la filosofía debe estar fundamentada y enraizada en un contexto histórico. No podemos estudiar filosofía de las ciencias si no revisamos los contextos históricos en los cuales se implantó las racionalidades dominantes y en los cuales deben surgir y emerger nuevas racionalidades. La filosofía debe ocuparse de las cuestiones de lo que está sucediendo en estos momentos. Es eso fundamentalmente lo que debe hacer la filosofía. La filosofía no es un modelo para reflexionar sobre la verdad de las cosas, sino más bien cómo converso con múltiples verdades, cómo no intento justificar que lo que yo estoy diciendo es verdad o mentira, sino cómo la filosofía ha de ser una manera de reflexionar sobre nuestra relación humana y social con la verdad y cómo nosotros debemos comportarnos. Esto es lo que Foucault llamaba el nexo poder-saber, fundamentalmente. Debo tener una voluntad de saber, y la voluntad de saber implica criticar o ver con ojo y mirada crítica el racionalismo que me fue dado para poder plantear otras alternativas del conocimiento. Les decía al principio que vale la pena ver qué problemas tiene la ciencia hoy. Y que esa, a mi modo de ver, ha de ser la pregunta generadora de lo que ustedes piensen.
no solo para este seminario, sino para todo el programa doctoral y que les sirva para plantear sus tesis doctorales en todo caso. Los grandes problemas que tiene la ciencia hoy son los grandes problemas globales. La ciencia tiene los mismos problemas que tiene la humanidad entera. Y no me refiero solamente a las ciencias sociales y humanas. Me refiero también que las ciencias naturales tienen esos mismos problemas. Hoy día existen problemas globales como la pobreza, la profunda desigualdad, sobre todo vista en un continente como el nuestro, las profundas injusticias, el cambio climático, los problemas de género, por ejemplo, un machismo imperante en un sistema patriarcal que sigue minimizando y minimizando a las mujeres y que nuestro sistema educativo lo que hace es reproducir la minimización. Y por supuesto, el gran problema actual y que ustedes en sus intervenciones han hablado de la relevancia que tiene la crisis sanitaria hoy día y cómo podemos declararnos casi que hemos sido insuficientes, o al menos las cosas que hemos hecho han sido insuficientes para superar en el marco de un poco más de un año la crisis sanitaria que golpea a la humanidad. Debe pensarse también actualmente cómo la escuela reproduce los sistemas de pensamiento que nos ha dado esa racionalidad eurocéntrica y que los reproduce sin hacerle juicios, sin hacerle críticas de ningún tipo. Los reproduce como palabra santa, como palabra sagrada, porque justamente eso es lo que quería esa racionalidad, suplantar la idea de divinidad y el pensamiento divino. Hoy día la ciencia también debe pensar cómo estos sistemas de pensamiento desencadenan relaciones de poder que deben ser establecidos por la gerencia de los espacios educativos, por ejemplo, en todos sus niveles. Hoy día debemos tener una ciencia de la esperanza, sin duda alguna, de la transformación, una propuesta que sea desde el sur global, que plantee alternativas a las alternativas que se han planteado desde Europa. Porque Europa misma ha planteado alternativas para el racionalismo imperante, impuesto desde el siglo XV, pero resulta que lo ha planteado desde ese espacio geográfico y desde ese contexto. Y yo creo que es hora de que el sur global revise su propio contexto. Con el sur global me refiero a lo que se refiere a Boaventura de Sousa Santos, los grandes excluidos, los sectores más desiguales, los sectores poco privilegiados, los sectores donde la distribución de la riqueza no forma parte del 99% que se toma el 1, sino del 1% de la riqueza que es mal distribuida entre el 99% de la población. Y entre eso está América Latina y el Caribe. Entonces, uno de los retos fundamentales, el gran desafío, consiste en aprender a cómo hacer una nueva ciencia, un nuevo pensamiento social, una nueva construcción teórica del conocimiento desde el sur global, desde los grandes excluidos, desde espacios como América Latina y el Caribe, desde revisar nuestras instituciones, nuestros profundos problemas y enfrentarlos con unas teorías que tengan que ver más con lo que nosotros pensamos y necesitamos que con lo que nos ha sido otorgado como implantación teórica de la racionalidad europea. Entonces, esto fundamentalmente era lo que yo quería aclarar para que le sirva como un referente teórico inicial de lo que consideramos como filosofía de las ciencias, de cómo el primer planteamiento de filosofía de unas ciencias nace desde la racionalidad impositiva europea del pensamiento de Descartes. Pero luego esto se implanta para otros grupos de ciencias, entre los que tenemos las ciencias humanas y las ciencias sociales. Y cómo es la misma lógica racional, imperante, ahistórica,
desde el no lugar, la que nos fue enseñada, y por eso nosotros seguimos sumidos en diversos problemas que como espacio territorial no logramos superar. Me gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o intervenciones, la hagan en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Jorge Hernández. Jorge, adelante. Si bien es cierto, nosotros nos preocupamos por mejorar nuestras condiciones profesionales y personales a través de estudios como el que estamos abordando a través de este doctorado, no es menos cierto que nosotros tradicionalmente nos hemos dedicado a la educación y algunos tenemos unas parcelitas de acuerdo con la especialidad en la que nosotros tuvimos la oportunidad de licenciarnos o en algunos casos hacer especializaciones y en algunos otros casos, el caso de las maestrías. El tema que abordamos en el día de hoy debe ser visto con objetividad y también con subjetividad por lo complejo del tema. En cuanto a la conceptualización de esto de la modernidad, deberíamos tener una óptica nosotros desde el campo de la educación, que es donde nosotros nos estamos desempeñando como tal, y observamos esa modernidad como las ideas, la costumbre, todos los elementos que están relacionados con nuestra cultura en particular, y que es moderno, que es actual, que es de acuerdo con nuestro tiempo. Pero yo infiero que esto de la modernidad no es moderno, no es de ahora. Siempre ha existido una modernidad, desde la antigüedad. Yo entiendo, por ejemplo, que desde los tiempos antiguos de Babilonia, desde la Revolución Francesa, desde la independencia de los Estados Unidos, no sé, existía una modernidad para la época. Que hoy día esa modernidad sea más moderna, si me permiten el término, porque muchos de los elementos que han sido creados han sido puestos al servicio del conocimiento y que como tal, hoy día lo veamos de otra manera, es lo hacia donde quiero apuntar en mi comentario. Lo otro tiene que ver con las latitudes en las cuales se desarrolla esta modernidad. Tú nos hablas de la modernidad de Europa y también de la modernidad de América. Nosotros andamos un poco contextualizados con la modernidad de América por cuanto estamos en este lado de la latitud y como tal la miramos de esa manera. Esta modernidad, pues, yo la miro como un periodo histórico que tiene unas características comunes a nosotros como tal. Hoy día nosotros miramos la modernidad en diferentes aspectos, en lo que tiene que ver con la psicología, la filosofía, la política, las ciencias naturales, la educación ambiental, y que están siendo afectadas por esta modernidad. Por ejemplo, usted nos hablaba en estos momentos de cuáles serían los retos de la ciencia en estos momentos. Esos retos han ido creciendo con el tiempo y que necesariamente deben ser atendidos y que es el meollo del asunto de la tecnología, de la informática, de la ciencia, de la psicología, etc. Yo imagino que la ciencia en estos momentos está mirando en diferentes direcciones, en la parte económica, en la parte social, en la parte política, en el medio ambiente, los cambios climáticos que afectan la biodiversidad. El mismo transporte como tal se convierte en uno de los retos de la ciencia. La tecnología y la informática hoy día, cómo ha cambiado la vida de las personas, que afortunadamente o infortunadamente para nosotros en estos momentos ha sido nuestra tabla de salvación en este confinamiento al que nos ha sometido este gran problema sanitario por el cual estamos pasando todos los habitantes del mundo. Entonces, son muchos los retos que tenemos al respecto y yo pienso que lejos de mirarlo desde un punto de vista filosófico, psicológico, debiéramos verlo como algo netamente concreto y que nos afecta a nosotros como tal. Hablo de profesores, padres de familia, estudiantes y nuestras comunidades educativas. Muchas gracias, profesor.
Gracias a usted, Jorge. Muy interesante intervención. Fíjese, solamente quería dar un par de cositas. Estoy totalmente de acuerdo con usted de que debemos verlo en lo concreto. Sin embargo, para poder verlo en lo concreto, hay que hacer la revisión histórica pertinente para saber de dónde viene o no y de qué pudiesen ser unas nuevas miradas. Aclarar en algún momento, si no lo hice, que con modernidad me refiero justamente a un periodo histórico concreto. Recuerden que estudiamos la historia desde una imposición estructural. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. A esa modernidad me refiero, a lo que nosotros estudiamos desde niños como edad moderna. El nacimiento de una racionalidad desde Europa, pero tiene su momento. No nació porque sí, ni porque ellos sean seres superiores, sino nació porque existieron ciertas condiciones que les brindó, por ejemplo, lo que Jorge bien nos decía como modernidad americana en todo caso, es decir, la conquista de estas tierras, considero, es el punto de partida de esa modernidad y de ese pensamiento, de esa racionalidad que está imperante, está en crisis por todos los problemas que hemos dicho, pero está imperante. Pero muchísimas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Gracias, profesor. Gracias a usted. ¿Alguien más que desee hacer una interrogante, alguna intervención sobre el tema, alguna duda que les sirva para el análisis crítico? Si no tienen dudas, también es bueno que las hagan saber. Buen día. Buen día, Jaina. Dudas, Adelante, Jaina. bueno, dudas siempre van a haber, y más en temas como estos donde siendo conscientes, pues no se manejan todos los días en el sentido de la práctica como tal. La filosofía, pues, tiene una terminología bastante compleja de interpretar. Muchas veces hay términos que toca rebuscar el diccionario para poder comprender los textos. Y entonces, aquí con muchas expectativas, profe, de verdad que sí, toca apoyarse mucho en los profes de lenguaje, en los profes que realmente, pues, como lo decía anteriormente, manejan mucho más este tipo de conceptos, más cuando ya se pone en cuestión, pues, a los ponentes, a los grandes filósofos, que entre otras cosas, aparte de ser filósofos matemáticos, profesores, en fin, cualquier cantidad de profesiones que los caracterizan. Pues el modernismo, considero que cada etapa que va surgiendo, cada proceso, hoy en día estamos llamados a conocer, porque no hay presente sin historia, ¿no? Siempre tiene que haber una historia para todo, por una base, pero realmente estamos llamados a actualizarnos, estamos llamados a estar ahí. Esta situación actual que vivimos, pues más de un docente ha tenido que tomar la decisión de aprender a manejar la tecnología, por ejemplo. Entonces, cuando ya el profe comienza a tomar conciencia de lo que realmente le debe brindar a sus estudiantes y es consciente que tiene que formarse como persona, pues considero realmente que ahí empieza esa parte del maestro como tal, de ser consciente de lo que tenemos que brindar hoy en día. El doctorado, pues, es esa recopilación de todo ese aprendizaje que desde nuestra primaria hasta lo que somos hoy en día como magíster y como especialistas, todo lo que hemos vivido. Y sin base, repito una vez más, tiene que haber una base para un cimiento para poder comenzar a construir nuestros sueños y nuestras expectativas, nuestra perspectiva al respecto y a lo largo de todo este doctorado.
no sé si mi palabra fue el sentido de lo que quiero decir, pues han sido bien interpretadas o algunos puedan confundirse, pero a lo que apunto es a la invitación de estar a la vanguardia, de estar actualizado, de estar ahí siempre pues con esa base de presente. Bueno, gracias, Jainer. Fíjense, Jorge y Jainer han dado en el clavo con dos cosas. Jorge decía, hay que ver la revisión de la ciencia en lo concreto. Y Jainer decía, hay que cuestionar o se le presentaba la duda de, oye, nos estamos atreviendo a cuestionar lo que históricamente se nos ha enseñado, ¿no? Esas grandes cabezas, las grandes lumbreras del pensamiento universal. Y yo creo que las cosas van por ahí. Ver la cosa en lo concreto para ser nosotros los que desarrollemos soluciones a nuestros propios problemas y presentar un cuestionamiento a lo que se nos ha enseñado. Para cerrar, quisiera darle la palabra primero a Fernando Díaz y luego a Marisol Vázquez. Adelante, Fernando. Bueno, un cordial saludo nuevamente para el profesor y para también los compañeros docentes que están hoy acá en la... Escuchando pues todo este discurso del cual es muy enriquecedor y usted lo ha hecho de una manera bastante clara. Yo empezaba como a pensar en esta filosofía que siempre aprendimos, en la cual esta división o estas estructuras de edad antigua, edad moderna, contemporánea, etcétera, una estructuración en la mentalidad del ser humano, del hombre. Entonces, por ejemplo, nos enseñaron que el hombre de la antigüedad era geocentrista, el de la Edad Media era teocentrista, y así sucesivamente se dieron como unas titularidades al pensamiento del ser humano de acuerdo a la realidad histórica en la cual estaba inmerso, ¿no? Entonces aquí me surgen dos dudas. La primera es en cuanto a que en esta, yo no diría modernidad, sino posmodernidad en la cual nos encontramos, existe dentro de las estructuras de la filosofía un tipo de claridad respecto a cuál es el ser humano que tenemos en la actualidad. No tanto para darle un título, sino para saber concretamente en cuál estadio de la vida nos podríamos encontrar hoy, haciendo una reflexión un poco profunda, ¿cierto? Y segundo, de acuerdo a esto, cómo nosotros desde la educación, que es nuestro fuerte, y desde la enseñanza que estamos dando a seres humanos, a personas que están enfrentándose a estas realidades, podemos nosotros bajar toda esa teoría y hacerla práctica en la vida de nuestros estudiantes. Básicamente esa es como mi reflexión, profesor, le agradezco. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, Fernando al principio se tira la pregunta del millón. ¿Qué sujeto tenemos? ¿En qué estadio de la evolución humana estamos? Yo creo que eso lo va a responder la forma en que enfrentemos los profundos retos que tenemos. Si logramos solventarlos y de qué manera lo estamos solventando. Pero por supuesto que la racionalidad que impera en el mundo, a nivel cultural, político, económico, social y a nivel del pensamiento, creo que no es la racionalidad ni el estadio humano que va a resolver los profundos problemas globales que hoy día tenemos. Y por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Jorge al comienzo y con lo que plantea Fernando ahora. Hay que ver las cosas en lo concreto y el conocimiento darle utilidad práctica. De no ser así, no tiene ningún sentido. Para finalizar, vamos a darle la palabra a Marisol. Va a ser la última por cuestiones de tiempo. Ya es mediodía acá en Venezuela y necesitamos cerrar el encuentro. Marisol, adelante. Escuchamos. Muy bueno. Muy buenos días para todos mis compañeros. Voy a ser breve. Pidiéndole a Dios salud y prosperidad para cada uno de nosotros. Amén.
en estos momentos que estamos pasando, no solamente en nuestro pueblo, sino a nivel mundial. En cuanto al tema, profe, de la pregunta que usted nos brindó sobre cuáles son los verdaderos retos de la ciencia, estoy de acuerdo con mi rector Jorge Hernández y mi compañero Heiner, igual que algo de cierto tiene el profesor Fernando, que yo diría que el verdadero reto que tenemos en la educación en estos momentos es el reto de las ciencias en la tecnología, porque es la que nos ha brindado ese medio de comunicación en estos momentos que estamos en crisis a nivel mundial, porque no es oculto para ninguno de nosotros que realmente es difícil esta situación que estamos viviendo. Pero la educación no es, en ese aspecto, el reto no es equitativo, profe, en la educación, porque no es lo mismo uno decir, por ejemplo, que es fácil llegar a las casas de los estudiantes con unos niños que no tienen los medios tecnológicos, a un niño, por ejemplo, que vive allá en las grandes potencias mundiales, ya sea China, Japón, Europa, que tienen todos los mecanismos, sus redes, sus medios tecnológicos, no es lo mismo. Yo siento que la ciencia se tiene que ver más que todo en la equidad de cada uno de los estudiantes. Diría yo que no es lo mismo que tiene un niño que tiene todas las herramientas a un niño que realmente de nosotros acá, por ejemplo, en nuestro entorno, niños que ni siquiera tienen ni una mínima utilidad de un celular, por ejemplo. El celular, que es lo mínimo que podemos utilizar, no lo tienen. Entonces hay que ver también eso y tenerlo en cuenta en cuanto a la educación que estamos viviendo hoy en día con estos problemas que estamos viviendo a nivel mundial. Claro. Bueno, fíjate, Marisol, es tan real lo que estás diciendo que uno de los grandes problemas globales sigue siendo el problema de la desigualdad. Y en lo particular, América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, la directora general de CEPAL, lo define a América Latina como el continente de la desigualdad. Nosotros somos más desiguales que las partes más pobres de Asia Menor y somos más desiguales que las partes más pobres de África. Entonces, de ahí va uno de los grandes problemas que tenemos, de los grandes retos que nosotros tenemos como sociedad en América Latina y el Caribe, es poder ser menos desiguales de lo que somos. Es horrible que seamos un continente definido por la desigualdad, porque no somos un continente pobre, pero somos un continente muy desigual. Delphi está pidiendo el derecho de palabra. Con Delphi sí cierro el encuentro. Delphi, por favor, concreto, adelante. Sí, profe, qué pena. Parece que la señal acá conmigo está un poquito tranquila, no hay problema. molesta, pero bueno, mi punto de vista con relación a, hablando de la temática de la filosofía moderna, pues sabemos que ella radica en que se despierta en el hombre el pensamiento teocéntrico y le pone a mirar el mundo real, como decía el profesor Jorge y la compañera, de pronto, y yéndonos a nuestro entorno, en estos momenticos, de pronto nos ha tocado aprender a manejar herramientas tecnológicas, manejar mucho lo que es la parte académica en forma virtual, pero en mi punto de vista, profesor, claro, con todo el respeto, porque la idea es que constantemente está el modernismo y como manifestaba usted, eso viene desde hace rato. Pero cuando dice que de pronto la idea es del pensamiento teocéntrico, ampliarlo a un mundo real, sabemos que ese pensamiento teocéntrico es cuando se afirma
que Dios es el centro del universo, ¿cierto? Pues yo como cristiana, en mi punto de vista, sigo manifestando que, y como decía el profesor, la filosofía es un tema complejo, Claro. pero que en estos momenticos, para mí, si no tenemos ese conocimiento de que hay un ser que nos rige en medio de cualquier ciencia y temática, pues todo esto va a darse en miles de dificultades, precisamente porque debemos reconocer que sí hay un Dios universal y que sí nos ha guardado y que Él es la base para cualquier cambio en medio de cualquier modernismo. Gracias. Gracias a usted, Delphi. Muchísimas gracias. Bueno, fíjense, vamos a culminar el encuentro sincrónico. Quedamos con los compromisos que definimos al inicio. Queda también el compromiso de que tengan en la plataforma todas las orientaciones de las unidades para esta semana entrante. De verdad, muchísimas gracias. Para mí fue un placer haber estado con ustedes, haberlos escuchado. Muy interesantes sus intervenciones, muy nutritivas, y espero que vayamos construyendo poco a poco las miradas necesarias para pensarnos diferente desde nuestros propios contextos. Les deseo un feliz sábado, un feliz domingo y mucho éxito en las actividades que cada uno tenga a bien desarrollar. Muchísimas gracias por conectarse. Hasta luego, que estén ustedes muy bien.